En nombre del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, agradecemos su presencia y principalmente les enviamos los saludos de nuestro señor director, el profesor licenciado Julio Simoní, que en algún momento seguramente nos va a acompañar. Bueno, hoy tengo el placer de presentar a esta persona que les voy a contar quién es. Y este taller se llama Dime lo que lees y te diré cómo comprendes. Los aportes de la ciencia de la lectura. En esta presentación exploraremos la importancia de la metacognición en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con un enfoque especial en la lectura y la escritura. Analizaremos cómo desarrollar una conciencia metacognitiva en los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo, permitiéndoles reflexionar sobre sus propios procesos de pensamiento y tomar el control de su aprendizaje. Yo le voy a pedir un fuerte aplauso para la señora Abusamba Valeria. Les voy a contar el currículum de Valeria para que sepan el tenor de especialista que tenemos hoy. Ella es doctora lingüística por la Universidad de Buenos Aires y doctora honoris causa por la Universidad de Chubut, investigadora independiente de CONICET, profesora de psicolingüística de la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires, de la materia lenguaje y cognición en la carrera de ciencias del comportamiento de la Universidad de San Andrés y docente de posgrado en distintas universidades del país y del exterior. Coordina los cursos La ciencia de la lectura y Neurociencias y procesos de aprendizaje de Flaxo, aprendizaje y la maestría de Neuropsicología Infantil de la Universidad de San Martín. Es autora del test y programa Leer para Comprender para la escuela primaria y secundaria de la editorial Paidós del 2010, 2011, 2014 y 2023, de la serie Leo que te leo de Santillana del 2018, de la batería BSC para evaluar la escritura y del libro Neurociencias y Educación de la editorial Paidós del 2016, que recibió la mención de honor al mejor libro sobre educación del año 2016. Es autora también del libro La ciencia de la lectura, el desafío de decodificar y comprender texto, de la editorial Tilde 2021, de Leer y comprender, tejido con hilos de palabras, de AZ en 2022, de Leer y comprender, de Leer para comprender y aprender, de Paidós en el 2024, y de Cerebro y ficción, mitos y verdades de la neurociencia en el 2024. Dirige numerosos doctorandos, maestrandos y becarios y de proyectos de ciencia y tecnología dedicados al estudio de procesos, evaluación e intervención en comprensión lectora. Así que no les puedo dejar en mejores manos que Valeria. Gracias, Ángeles. Gracias. Haciendo honor al nombre, mi ángel de la guarda me estuvo persiguiendo. No sé cómo escapar porque me cuida. Muy bien. Bueno, debo decir que creo que hubo un cruce de resúmenes. Yo no voy a hablar de la metacognición. Voy a hablar de la comprensión del texto, de la ciencia de la lectura, para no generar falsas expectativas. Vamos a hablar un poco de la ciencia de la lectura, de los aportes que la ciencia de la lectura ha hecho al desarrollo de cada una de estas habilidades y fundamentalmente me voy a centrar en la escuela secundaria porque eso es lo que me pidieron en especial. Primero que nada, muchísimas gracias por la convocatoria y por la invitación. Para mí es un placer estar acá hoy con ustedes. Hacía mucho que no venía a Corrientes, me encanta la provincia, me encanta la gente, así que muchísimas gracias por esta convocatoria. Ojalá sea el primer intercambio de muchos posibles entre todos nosotros. Lo que les propongo es que si quieren ir haciendo preguntas, tal vez si dejamos para el final no haya tiempo, con lo cual si van surgiendo dudas, me preguntan y vamos abordando esas preguntas o las dudas que vayan teniendo.
Hace ya unos 20 años que venimos trabajando en la comprensión de textos, es como una de nuestras grandes preocupaciones, y eso nos hizo ver dónde teníamos que poner el foco. Es decir, veníamos analizando mucho, bueno, ¿qué pasa? Ya todos sabemos los resultados de pruebas nacionales, de pruebas internacionales, sabemos que no son tan alentadoras o optimistas, que los deseos no se condicen con los resultados. Y nos preguntamos todo el tiempo qué es lo que pasa, que yo diría, ni siquiera diría a nuestros estudiantes, diría que todos, porque creo que esto nos afecta a todos. Es decir, la primera pregunta, el foco que tenemos que cambiar es no porque nuestros estudiantes no comprenden lo que leen, sino qué está pasando que a todos nos cuesta comprender lo que leemos. Pero por otro lado, pensando en el tipo de habilidad, muchas gracias, en el tipo de habilidad de la que se trata, un poco la pregunta, tendría que ser, y vamos a llegar a esto, es ¿qué estamos haciendo los adultos implicados en el sistema educativo para que nuestros estudiantes comprendan lo que leen? ¿Está bien? Es decir, es mucho más fácil hacer la pregunta de ¿por qué no comprenden nada de lo que leen? ¿O por qué no pueden planificar y producir textos cohesivos, textos coherentes, textos como queremos que se produzcan? La realidad es que hoy en día se escribe y se lee más que nunca. Yo diría que en toda la historia de la humanidad, o en toda la historia desde que nace la escritura, ¿no? La escritura es una tecnología muy joven. Si pensamos en la oralidad, que ya vamos a ver un poquitito, estamos hablando de millones de años tal vez, y si hablamos de la escritura, hay un investigador uruguayo que es Ariel Cuadro, que siempre dice esto, que a su vez dice otra persona, que no sé quién es, que si tuviéramos que pensar a lo largo del año en qué momento aparece la escritura, tendríamos que decir que la escritura surge en Navidad, el 24 de diciembre. Es decir, es una tecnología muy nueva, al lado por lo menos de lo que es la oralidad. Entonces, para llegar a esto, tenemos que hacer una pequeña contextualización para entrar a la comprensión de textos. Y entonces, en primer lugar, amenacé que iba a preguntar por ahí y eso, pero voy a dejar que conteste el que quiera. ¿Conocen esta palabra? ¿Sí? ¿Quién no la conoce? Mitad y mitad. Los que la conocen, ¿pueden todos definirla o saben que es una palabra pero no pueden definirla? ¿Todos saben lo que pueden? Es decir, si yo les preguntara ¿es una palabra? Hay gente que me podría decir sí, es una palabra, pero no tengo idea de qué se trata. Esa es una posibilidad. Así vamos generando el vocabulario o lo que se llama el léxico mental, que ya van a ver que es muy importante para la comprensión de textos. Es un gran predictor de la comprensión de textos. Pero entonces, no me voy a desviar de esto. Serendipia. Los que saben qué es serendipia, a propósito busqué palabras un poco más complicadas. ¿Qué es serendipia? Un descubrimiento por casualidad. Exacto. Un hallazgo, un descubrimiento, como dice el compañero, por casualidad. Una serendipia es eso, un hallazgo en un momento en que no esperaban encontrar eso. ¿Es importante? No sé cuán importante es, pero yo quería buscar una palabra difícil y lo más probable va a ser que a partir de ahora, la próxima vez que vean serendipia, digan uy, yo le escuché la palabra. Y así es como se va generando el léxico mental. La escuchan una vez, dos veces, o la leen una vez, dos veces, tres veces, y poco a poco se va incorporando información en este léxico, en este almacén de largo plazo, donde está guardada toda la información que tenemos acerca de las palabras de la lengua o de las lenguas que manejamos. ¿Saben qué es esta otra palabra? Se ve que estoy a una distancia, que ahí sí, me pasé. ¿Saben qué es esta otra palabra? Petricor. ¿Sí? Esto sí que es regional, porque yo pregunto en Buenos Aires qué es petricor y nadie tiene la menor idea de qué es petricor. Era una palabra difícil para allá, pero no para acá. Y es una palabra que a mí me encanta. Bien, es decir, ¿alguno no sabía que era petricor? ¿Todos saben? Bueno, vamos con otra. ¿Saben qué es limerencia? No, no saben. Bien, por allá no saben. Igual, ¿saben qué es limerencia? ¿Alguien sabe? Encontré una vez difícil. Limerencia, con C. Limerencia. Otra palabra que no sé cuán importante es, en realidad, es un estado de enamoramiento que hace que la persona sienta mucha necesidad de ser correspondido
por el otro. Es algo así como una obsesión, más o menos. Bueno, ¿por qué me importaba preguntarles todo esto? Porque a lo que iba es a lo que viene acá. Que es que si yo les pregunto al revés, ¿alguno de los que está acá no sabe qué es el lenguaje? Yo creo que todos tenemos una opinión formada, muy probablemente tenga que ver con distintos factores o distintas variables. Por un lado, lo que se conoce como el problema translacional. La investigación muchas veces supone un sesgo, un recorte, y se hace en un lugar específico, en un laboratorio, o no se hace directamente en el aula, y es muy difícil después proyectar esos resultados a lo que pasa efectivamente en el aula. Y por otro lado, la desconfianza que durante mucho tiempo generaron los aportes o todo aquello que provenía de ciencias experimentales, como la psicolingüística, como la neuropsicología o como la neurociencia, y que permitieron recolectar mucha información para generar esta ciencia de la lectura, que se divide en una ciencia de la lectura y en una ciencia de la enseñanza de la lectura. Son dos ciencias diferentes y que están al servicio del desarrollo de cada uno de estos aspectos. ¿Qué pasa desde el punto de vista conductual? En primer lugar, hubo un gran desarrollo de herramientas de evaluación de la lectura, de la escritura, de la comprensión de textos y de la producción de textos. Inclusive en el contexto de Argentina hay una cantidad de instrumentos validados con baremos que son sumamente interesantes. Claro que también tienen su sesgo. Argentina es un país muy amplio, muy heterogéneo, y muchas veces los baremos o las normas que se obtienen desde un lugar específico no alcanzan para todo el territorio de Argentina. Pero siempre es mejor tener un baremo hecho en Argentina que, por ejemplo, hecho en España, para aplicar a lo que serían los estudiantes o desde el punto de vista clínico los casos que uno quiere evaluar. Pero hubo una gran cantidad de herramientas de evaluación. Por ejemplo, ustedes tienen el test LEE, que es un test que evalúa, es un test exhaustivo, es más a nivel clínico, pero evalúa muy bien lectura, escritura, conciencia fonológica, etcétera, etcétera, velocidad de lectura. Y también tienen toda la serie de instrumentos que evalúan la comprensión de textos. Nosotros desarrollamos, por ejemplo, toda la serie del test Leer para comprender, que es para evaluar comprensión lectora, como dijo Ángeles al principio, en estudiantes de escuela primaria y secundaria. Yo después les voy a mandar a Ángeles, si quieren, screenings, que son pruebas de aproximación a la comprensión de textos, que tienen sus baremos y que son abiertas para que tengan, si quieren usarlas, contextos argumentativos, expositivos y narrativos. Además, hubo desde el punto de vista conductual trabajos que compararon el rendimiento de lectores iniciales y lectores expertos. ¿Qué pasaba en estos casos cuando estábamos frente a un lector que recién empieza a leer frente a un lector experto? Como cuando uno lo piensa en el marco de los modelos de lectura, y hay algunos modelos explicativos muy potentes, como el modelo de doble ruta, uno lo que va viendo es cómo se va haciendo un pasaje de una ruta a otra en el momento en que empieza a automatizarse la capacidad de decodificar. Y además estudios que tienen que ver con la comparación en el rendimiento entre lectores con y sin dificultades. Habían lectores y comprendedores. Desde el punto de vista cognitivo se hizo un enorme avance en todo el conocimiento del larguísimo camino que va del aprender a leer al leer para aprender. Esto también lo estuvimos viendo durante toda la mañana. El camino es un camino sumamente largo, costoso, y que hay que seguirlo de cerca, que no empieza en el momento mismo en que la persona entra a la educación formal, sino, como ya dijeron muchas de las personas que hoy estuvieron hablando y presentando, toda esta cuestión empieza desde temprano en el contexto hogareño o en el contexto de la alfabetización emergente, ¿está bien? En el hogar, con los adultos. De hecho, ustedes tienen, no está Celia, ¿no? Tienen menos mal, porque Celia Rosenberg, que va a dar una charla mañana, es una de las investigadoras, a mi criterio, como más destacadas en
nuestro país en todo lo que es el estudio de lo que pasa con esta alfabetización emergente o temprana. Hay muchísima más gente, ¿está bien? Thelma Piacente, Beatriz Duke, Ana María Borsone, gente que viene estudiando desde hace mucho tiempo que pasan estos primeros años de vida, ¿está bien? Que son un poco la entrada después al desarrollo de la lectoescritura. Y desde el punto de vista cognitivo, se sabe que el aprendizaje de la lectura implica todo esto que ustedes ven acá, que una persona que aprende a leer, lo primero que tiene que hacer es desaprender un mecanismo que ya aprendió, es decir, aprender a discriminar imágenes en espejo. Si yo les digo a ustedes qué es esto, me van a decir que es un control. Si les digo qué es esto, me van a decir que es un control. Y si les digo qué es esto, también me van a decir que es un control. Discriminan, no discriminan imágenes en el sentido que lo muestre, sigue siendo lo mismo. Hay una conservación del objeto que en realidad cuando aprendo a leer tengo que desaprender, porque si no la B y la D serían la misma letra, la P y la Q serían la misma letra. Además hay que comprender el principio alfabético. En el español este principio lo que marca, lo que muestra es que a los signos gráficos le corresponden, están representando unidades de significado a nivel fonológico, que son los fonemas, pero a veces los signos gráficos, cuando el sistema no es alfabético, pueden estar representando otras unidades de análisis, como las palabras, los morfemas o ciertas sílabas. Además hay que desarrollar las reglas de conversión de grafemas en fonemas para la lectura, de fonemas en grafemas para la escritura, y sobre todas las cosas, lo que ven atrás es construir un vocabulario visual consistente. Lo que hoy se sabe es que para poder comprender un texto sin muchas dificultades, una persona tendría que poder comprender más o menos el 90% de las palabras que constituyen un texto. Si no, ya se hace mucho más difícil y demandante en términos de recursos cognitivos. Y de acá pasamos, entonces, de aprender a leer, pasamos al leer para aprender, que desde el punto de vista cognitivo, como decíamos antes, implica una cantidad de aspectos, una cantidad de factores muy importantes, de codificar. ¿Está bien? Obviamente, si lo que yo quiero es estudiar la comprensión de textos, voy a necesitar un lector que sepa decodificar. La decodificación entra con la comprensión de textos en relación de necesidad, pero no de suficiencia. Esto implica, puedo tener un excelente decodificador que no comprenda nada lo que lee. Las posibilidades son todos los cruces posibles. Buen lector, buen comprendedor, que podría ser esperable. Mal lector, mal comprendedor, también podría ser esperable. Buen lector, mal comprendedor, en el extremo máximo estarían los hiperléxicos, pero son los chicos que pueden leer de manera fluida, que pueden leer de manera precisa, de manera veloz, con cierta prosodia o entonación, pero no comprenden lo que leen. Y en el otro extremo están los disléxicos, o sin llegar a la dislexia, chicos con retrasos lectores que en realidad no decodifican bien y comprenden bien. Si fuera un retraso lector sería más difícil. En el disléxico el problema no está en la comprensión de textos, sino que está específicamente en la decodificación. Además, se requieren habilidades de vocabulario. Yo les decía antes que es uno de los factores predictores más sensibles a detectar dificultades en la comprensión de textos y en todos los niveles de escolaridad. Uno esperaría que el vocabulario fuera predictor en instancias tempranas de la escolaridad, en los primeros grados de escuela primaria o incluso en toda la escuela primaria. Pero cuando uno llega a la escuela secundaria e incluso a la universidad, el vocabulario, el nivel de vocabulario sigue siendo una variable que predice muy claramente la comprensión de textos. Entonces, muchas veces uno lo que dice es, bueno, entonces, ¿por qué no trabajar el vocabulario para que esto redunde en una mejora de la comprensión de textos? Con el vocabulario pasa lo mismo que pasa con la decodificación. Hay una relación de necesidad, pero no de suficiencia. Puedo tener una persona que tenga un vocabulario muy rico y muy bien organizado y no comprenda lo que lee. Básicamente porque la comprensión de textos es como una gran bolsa de gatos en las que intervienen múltiples factores lingüísticos, psicolingüísticos, culturales, relacionados con la experiencia de cada uno de los sujetos,
Otras funciones mentales, como lo atencional, la memoria, que ahora vamos a ver en un ratito, las funciones ejecutivas, la motivación y muchas otras cosas más. ¿Cómo voy a hacer con el tiempo? ¿Bien? ¿Qué significa? ¿Cuánto me queda? Por dudas. 20-25. Más o menos, entonces, así adelanto. Bien, fíjense, no se ve nada, lo que les mostraba acá, lo que les quería mostrar es esto de cómo se constituye. Ustedes piensen, el léxico mental es una memoria de largo plazo, donde está almacenada toda la información acerca de las palabras, y es absolutamente cultural. Nadie nace con un léxico mental. Cuando los bebés nacen, al principio uno escucha a los padres el impacto de las tecnologías. Una de las cuestiones que tiene un impacto directo es lo que pasa con las tecnologías, que cambian los paradigmas, la forma de procesamiento de la información. Hoy se hizo un cambio en estos paradigmas, se pasó de la palabra a la imagen y de la palabra a la imagen fundamentalmente y del texto a lo que sería más la pantalla, la película, ¿está bien? Con las lógicas que subyacen a cada uno de estos soportes, ¿está bien? De la palabra a la imagen y del libro a la pantalla. Ahí no me salió la palabra. Entonces, ¿qué es lo que se observó? En primer lugar, esto lo dice Chartier, que la lectura pasa a ser social. Hoy, yo les decía antes, se lee y se escribe más que nunca, pero de manera diferente. La lectura pasa a ser social, comentada, enriquecida por la escritura de lectores contribuyentes. Uno escribe sobre lo que otro escribió y sobre lo que otro escribió y hasta se pierden las fuentes. Piensen lo que pasa en las redes sociales, ¿está bien? Donde uno ya ni siquiera va a las fuentes, sino que lee lo que alguien escribió y a partir de eso va armando sus hipótesis y va transmitiendo esa información que no se basó en la fuente, sino que se basó en otro de estos lectores o escritores contribuyentes. Se vio que cuando se lee el soporte en pantalla aparecían tres tipos de fenómenos. Uno que tiene que ver con lo que se llama hipótesis de la superficialidad. Lo que se mostraba es que la lectura en pantalla llevaba una lectura más superficial, especialmente cuando esa pantalla era la pantalla de un celular, una lectura más superficial, más como de costado, más transversal. Uno leía de manera rápida, los niveles atencionales bajaban y bajaban mucho, y eso en realidad no se condice con las exigencias que tiene la comprensión de un texto argumentativo, un texto específico de un dominio. Por otro lado, se vio que había otra hipótesis, que es la hipótesis de las habilidades ápticas, y tiene que ver con el estudio de lo que es el tacto en la lectura. ¿Está bien? Cuando yo tengo un libro en mis manos y lo sostengo, yo el solo hecho de sostener las hojas me hacen ver cuánto leí, cuánto me falta leer, o cuando doy vuelta a la página con las manos, cosa que en el Kindle también se emula como que se da vuelta a la página, pero no es lo mismo porque no se acompaña la atención de la misma manera, y todo esto hace inclusive una serie de cuestiones más ligadas a la iluminación y a lo ergonómico, que hace que todavía haya ventajas de la lectura en papel por sobre las pantallas. Y por último, lo que es la hipótesis de la mente errante, que en realidad lo que plantea es que en especial cuando estoy leyendo desde un celular, mientras estoy leyendo, puede entrar una llamada, puede entrar un mensaje, se activa una alarma, puedo tener ganas de ir a TikTok, y todo eso genera este fenómeno de la mente errante. Voy como navegando y ahí sí tengo que tener una enorme capacidad atencional y una enorme capacidad, unas funciones ejecutivas muy desarrolladas para poder determinar cuándo tengo que volver al eje y cuándo puedo seguir navegando y expandiéndome en la lectura de lo que estoy haciendo. Y todo esto es lo que de alguna manera muestra por qué, incluso en aquellas personas que son nativos digitales, la lectura sigue siendo mejor en papel. Yo me animo a decir que en celular. No me animo a decir en computadora, cuando uno toma en computadora y en papel el mismo texto, con el mismo formato. Tal vez no hay grandes diferencias, pero sí hay muchas diferencias cuando se lee desde el celular. Ya estoy, ¿no, Ángeles? Sí, bien.
Bueno, por último era el efecto de los hábitos lectores. En realidad es solamente mostrarles, bueno, les muestro esta investigación y con esto ya cerramos. Fíjense, esta es una investigación que se hizo en Estados Unidos hace un tiempo, que muestra que cuando les pedían a los niños de 9 o 10 años que por fuera de la escuela leyeran un minuto de lectura por día, hacía que los chicos se enfrentaran a 8.000 palabras por año. Cuando los niños leían 5 minutos por día, al final del año se enfrentaban a 200.000 palabras. Cuando los niños leían 20 minutos por día, al final del año se enfrentaban a 2 millones de palabras. Es decir, los niños de este grupo leían en un día lo que estos niños leían en un año entero. ¿Y qué se vio? Que estos niños estaban en el percentil 5, es decir, en el 5% más bajo en tareas de comprensión de textos, y estos estaban en el percentil 95, es decir, en el 5% más alto en tareas de comprensión de textos. Esto demuestra algo que parece ser obvio, pero que hay que demostrarlo, y que es la influencia de los hábitos lectores. De hecho, les iba a mostrar después, pero no llegamos a esto, que cuando hace muy poquito hicimos una evaluación, evaluamos a 45.000 estudiantes ingresantes a la Universidad de Buenos Aires, que estaban haciendo el programa UBA 21, y lo que hicimos fue cruzar variables. Tomamos una prueba de comprensión de textos, una prueba de eficacia lectora y un cuestionario sobre hábitos lectores. ¿Cuántos libros leían por año? Había opciones de respuesta. ¿Cuántas horas leían por día? ¿Cuántas de esas horas eran lectura en papel y cuántas en pantalla? ¿Y cuánto lo que hacían era estar en las redes en lugar de estar leyendo texto continuo? Había alguna cosa más, en qué momento del día leían, más ciertas variables más sociodemográficas. ¿Qué se vio? Se vio que, lo que es obvio, los que más libros leían eran los que mejor comprendían, los que más estaban conectados en las redes sociales eran los que peor comprendían, es decir, reportaban a veces 8 horas de conexión en las redes o en el celular en general, pero cuando estaban conectados y leían, pero en soportes en pantallas y en especial en las redes, eran los peores comprendedores. Y para ver también el fuerte efecto de lo ambiental en esto, lo otro que medimos es cuál grupo era el que peor rendía en tareas de comprensión de textos, y lo que vimos es que los estudiantes que peor rendían son los que habían terminado la escuela secundaria durante la pandemia. Es decir, que no habían podido ser acompañados de manera, digamos, como completa, porque no es que no tuvieron clases, sino que era muy difícil porque no todo el mundo tenía conectividad ni tenía computadora, pero se ve una vez más cómo lo ambiental influye fuertemente en lo que tiene que ver con la comprensión de textos. Simplemente cerrar, como empecé diciendo, estamos frente a una habilidad cultural, tanto habilidad cultural debe ser enseñada, debe ser ejercitada, y lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué es lo que tenemos que hacer los adultos que estamos implicados en el sistema educativo? Porque la comprensión de textos no solamente va a permitirme atravesar la escolaridad de una manera fluida, una buena habilidad de comprensión de textos, sino que básicamente es lo que hace a sociedades críticas y por consiguiente más equitativas y más libres. Muchas gracias.